Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Créditos Finales, un podcast en el que encontrarán recomendaciones y datos curiosos del trabajo y representación de la mujer en el cine, ya sea como actriz, directora, productora, escritora, etc. Como cada semana, les habla aquí Montserrat Urueña, hola, una nueva experta en cine, pero si se han dado cuenta, sí soy experta en hablar muchísimo e investigar cosas que me encantan, como las películas. Y también aquí, como cada semana, va mi anuncio parroquial. Les invito a seguirme en redes sociales. Me encuentran como @créditospodcast, en Instagram sobre todo, que es en la que soy más constante con mis posts. Ahí ya saben que les complemento datos de la película o mujer de la que he hablado aquí. Y además de que también les dejo encuestas, anuncios, me pueden recomendar alguna película y así. @créditospodcast. Anyway, como seguramente ya vieron en el título, esta semana decidí analizar a una de las protagonistas contemporáneas cuya historia hizo que me explotara la mente. Amy Dunn de Gone Girl. Oigan, les acabo de decir que en Instagram es donde interactúo mucho y así. Y para los que han visto mis stories en el último mes, creo, probablemente recordarán que les dejé una encuesta hace un par de semanas. Bueno, esta encuesta era para conocer su opinión acerca de qué tan interesados estaban en que hiciera un especial de Halloween y les dejé 3 opciones. Una que era hacer 4 episodios especiales, o sea, prácticamente todo octubre. Otra opción era hacer solo un episodio y la tercera era nada, o sea, actuar como si no fuera Spooky Season. Y por mucho ganó el especial de 4 episodios. Y señoras y señores, aquí se hace lo que ustedes pidan. Si están escuchando este episodio el día que lo publique, o sea, de hecho es el Mean Girls Day, porque it's October 3rd, por cierto, vayan a escuchar mi episodio de Mean Girls si aún no lo han hecho. Si están escuchando este episodio durante esta semana, sepan que el especial de 4 episodios de Halloween empieza hasta la próxima semana. Así que prepárense porque del 10 al 31 de octubre estaré hablando específicamente de películas de horror. Ya tengo seleccionadas 3, con la 4 aún estoy así como que entre una u otra película, pero sepan que eso ya está calendarizado, ya lo tengo ahí en el tintero. Y bueno, como les dije hace ratito, este episodio se estrena en It's October 3rd, o sea que la Spooky Season ya comenzó, y aunque para los siguientes episodios hablaré de demonios, brujas, fantasmas, cosas sobrenaturales y así, pues no se me hacía como lógico, o no, mejor dicho, como justo. Sí, no se me hacía justo que el episodio de hoy no fuese de alguna película que nos mantuvo horrorizadas, horrorizados y al borde del asiento, pero a la vez súper ansiosas por saber qué iba a pasar después, por cómo chingados iba a terminar todo esto. Y para mí, Gone Girl entra en mi top 5 de películas que me han generado ese sentimiento. Ya saben que yo soy enemiga número 1 de los trailers, así que cuando me senté en la butaca del cine no tenía ni idea de qué chingados iba a ver. Yo solo sabía que era una película de David Fincher y con eso tuve. Total, fui a ver esta película con mi hermano y los dos estábamos así de ¿qué pedo? ¿Qué estamos viendo? Y salimos así súper emocionados y choqueados y al día siguiente volvimos al cine para verla de nuevo y otra vez salimos de la sala asombrados. O sea, ya sabíamos qué iba a pasar, pero eso no nos quitó el sentimiento de sorpresa. Pero bueno, ya hablé mucho y aún no he dicho nada de valor, así que ahora sí hablemos de la historia de Amazing Amy. Solo que antes de continuar, sí quiero advertirles de que hablaré de temas como asesinatos y violencia autoinfligida, por lo que si son sensibles a estos temas les recomiendo saltarse este episodio y escuchar algún otro de los que tengo, como el de Barbie o el de Sofía Coppola. Esos son muy buenos, por ejemplo. Gone Girl, o Perdida, como se le llamó en Latinoamérica, es una película del 2014 dirigida por David Fincher, quien nos ha dado grandes villanos cinematográficos y aquí no fue la excepción, y está protagonizada por la preciosa Rosamund Pike y el tibio de Ben Affleck. Que, oigan, no sé si a ustedes Ben Affleck también les da esta sensación de que es un tipo igual o peor de aburrido que Nick Dunn, su personaje aquí en la película. Déjenme en los comentarios su opinión porque yo sí siento que es muy de flojera este tipo. Esta película, como otras de las que ya he hablado aquí, está basada en un libro. El libro se estrenó en el 2012 y también se llama Gone Girl, y tanto este como la película fueron escritos por Gillian Flynn. De hecho, justo como pasó con el libro de The Devil Wears Prada, de la que ya les hablé, alguien leyó el manuscrito del libro y a la gente de Hollywood le interesó muchísimo esta historia.
tanto que incluso un grupo de estas personas interesadas colaboraron en el desarrollo de este manuscrito. Y déjenme decirles que entre estas personas que colaboraron estaba Reese Witherspoon, de quien espero hablar pronto porque qué buenos personajes nos ha dado esta mujer. Y si se fijan en su perfil de IMDb, aparece Reese como productora de Gone Girl. ¿Qué tal, Y por cierto, en su momento ella estaba considerada para ser Amy. Pero bueno. Termina la historia y Gillian, la escritora, tenía un contrato con el estudio para desarrollar el primer borrador del guión. Lo normal es que en este tipo de casos donde una película se basa en un libro, normalmente el autor del libro hacen el primer borrador del guión y después pasa a manos de una persona más experimentada en guiones. Pero en esta ocasión Gillian sí desarrolló todo el guión. Así, tal cual lo vimos en el cine, ella lo escribió. Claro que tuvo asesoría de guionistas seniors, pero al final de cuentas el guión es suyo. Creo que en otros 23 episodios ya he dicho lo mucho que me gusta escuchar historias de true crime y en varios de estos podcasts que escucho han mencionado que supuestamente Gillian se basó en un caso real ocurrido en el 2002 en el que una mujer de 29 años, Lacey Peterson, quien tenía 8 meses de embarazo, desapareció y el marido la estaba buscando y los padres de ella apoyaban al marido y no creían que fuera capaz de hacer algo malo, pero que después cambian de opinión porque sale a la luz de que él era un infiel. Y un par de meses después de la desaparición de Lacey, desafortunadamente su cuerpo fue hallado y el asqueroso de su marido fue encontrado culpable. Les digo que he escuchado esto varias veces, pero investigando para este episodio descubrí que Gillian ha dicho que si bien sí hay similitudes entre su historia y este crimen, pues no se basó en ello. Y yo la verdad sí le creo, pero qué horror que exista este tipo de historias en el mundo real, o sea, qué horror. Y por cierto, por si no les quedó claro, la escritora es muy fan del true crime. Amiga, yo te entiendo. Y es que, todos esos detalles que Amy cuidó solo pudieron ser contemplados por una persona que consume mucho true crime. E incluso en la película vemos a Amy leyendo chingos de este tipo de libros y viendo documentales y así todo para prepararse. Y bueno, para no perder la costumbre, 4º episodio consecutivo en que una historia recibe un no creo que esto le vaya a interesar a las masas. Solo que en este caso no fue por un estudio quien dijo eso, sino una editorial. Gillian es también la escritora del libro Sharp Objects, historia que después HBO hizo serie y quiero verla, tengo ahí en mi lista. Y tanto Sharp Objects como Gone Girl fueron difíciles de publicar porque las editoriales decían que a las personas no les interesa leer libros con mujeres protagonistas y menos si esta mujer es una antagonista, que nadie apoya ese tipo de personajes femeninos. Y creo que todos estamos de acuerdo en lo equivocadas que estaban estas editoriales, sobre todo con Amy Dunn. Incluso después del éxito del libro y la película, más editoriales se han animado a publicar libros donde la protagonista es una antiheroína. Y a este comportamiento se le conoce como el efecto Gone Girl. Pero bueno, ¿de qué va la película? Oigan, va con spoilers, Nick y Amy son aparentemente una pareja perfecta. Ambos son bien parecidos, con una casa enorme, 5 años de casados, 2 de novios. Y justo en el 5º aniversario de bodas, Amy desaparece. Obviamente el esposo pasa a ser el sospechoso número 1 y conforme pasa la historia vamos viendo que cada vez hay más pruebas para incriminarlo, a pesar de que él jura y perjura que es inocente y que no tiene idea de qué le pasó a Amy. Hasta que unos días después de su desaparición, cuando el caso ya era literalmente noticia nacional, así súper mediático, descubre que de alguna manera, él no sabe cómo, pero su esposa planeó todo para hacer parecer que él la mató y por lo tanto lo encarcelen con una amplia probabilidad de que lo condenen a muerte. Y todo porque el güey andaba de cabrón con una chavita. Aunque bueno, la infidelidad de Nick fue la gota que derramó el vaso, porque claramente ese no era un matrimonio estable incluso antes de la infidelidad. Es más, nunca lo fue. De hecho, hay 3 fenómenos sociales que la autora y guionista quiso retratar en Gone Girl. 1, la hipocresía de las parejas que uno ve en fotos, en fiestas, eventos y piensa, wow, qué pareja tan bonita, pero que puertas cerradas se llevan de la chingada, pero no se separan porque quieren mantener esa imagen social que ya tienen. El segundo fenómeno es cómo se comportan los medios de comunicación y la sociedad cuando un caso se vuelve mediático. Es como una crítica a por qué la presunta víctima debe ser alguien conocido para que las noticias con cobertura nacional volteen a ver el caso. Eso está muy interesante. Y tercero, esta imagen idealista que los hombres tienen de las mujeres, la call girl.
La cool girl es la chava hot, la que nunca se enoja, la que nunca reclama, etc. Más adelante profundizaré en esto porque ese speech que Amy se avienta de la cool girl merece ser analizado casi que palabra por palabra. Es buenísimo. Ok, entonces Amy desaparece, hay 1000 pruebas para asumir que su esposo la mató, pero ninguna de estas pruebas es tan fuerte como para decir sí, él es culpable. Además de que Amy se le seguía considerando como una persona desaparecida porque su cuerpo no se encontraba. Y pues claro que nunca iban a encontrar su cuerpo porque mientras todo Missouri y el país entero la buscaba, ella huía hacia el otro lado. Todo esto era parte de la venganza que planeó minuciosamente para joder a Nick. Para mi investigación de este episodio recurrí a un podcast de psicólogos que de vez en cuando analizan películas y que de hecho estos chavos ya son como la tercera vez que los cito en mis fuentes porque me gusta mucho cómo hacen estos análisis. El proyecto ya no existe, pero su material sigue ahí en plataforma, se llama Psicofilia por si gustan escucharlos. Anyway, escuché a estos chavos y después revisité la película, por lo que mientras veía la película reconocí muchos de los comportamientos que ellos mencionan y que yo no había visto antes. Uno de estos que me parece súper importante y que al menos yo no fui capaz de reconocer hasta que los escuché es el comportamiento y posible educación que Amy recibió por parte de sus padres. Si recordarán, Amy es hija única, dato súper importante, y viene de una familia con dinero cuya fortuna proviene de una serie de libros infantiles súper exitosísimos que sus padres escribieron donde la protagonista es Amazing Amy, esta versión mejorada de Amy. Amazing Amy es, como su nombre lo dice, impresionante, maravillosa, perfecta y todo Estados Unidos la conocía, la amaba y la admiraba. Lo que estos fans no sabían era que la verdadera Amy no era lo que veían en Amazing Amy. Hay una escena en la que Amy dice que ella intentó entrar al equipo de voleibol pero que no pasó la prueba. Pero Amazing Amy jugó voleibol por años y era buenísima, obvio. Entonces, imagínense lo que fue para Amy crecer bajo la sombra de Amazing Amy. Lo que significó para una niña el siempre estar compitiendo consigo misma, el que si ella hacía algo, sus papás decían, ok, muy bien, pero Amazing Amy lo va a hacer 10 veces mejor. Güey, eso está cañón. Amy creció con mucha exigencia por parte de sus padres porque ellos pusieron un nivel de idealización inalcanzable y que aparte no es nada saludable para el crecimiento de una persona. Y además le pedían y enseñaron a Amy a mantenerse en este personaje. Uno de estos psicólogos menciona que, por ejemplo, en la adolescencia, que es esa etapa de rebeldía porque uno mismo se está conociendo y está en la búsqueda de su propia identidad, Amy no la tuvo porque su camino ya estaba literalmente escrito por sus padres. Qué cañón, ¿no? Y claro que todo esto forjó este comportamiento de Amy de ser complaciente, de hacer lo que ella aprendió a detectar que el mundo esperaba de ella, hacer la cool girl, hacer esta Amazing Amy, aprendió a verse como un objeto y no como una persona. Amy es una persona psicópata, narcisista, manipuladora, pero que fue criada por unos padres narcisistas, perfeccionistas y poco empáticos que se aprovecharon de una niña para generar contenido que fuese rentable. No sé ustedes, pero para mí todo esto lo puedo comparar fácilmente con estos canales de YouTube o estas Instamoms con millones de seguidores que lo único que hacen es exponer a sus hijos ante los ojos del mundo. Güey, qué enfermo e irresponsable me parece esto. O sea, es que literalmente estás usando a tus hijos como objetos para generar ganancias y eso no está para nada bien. O sea, vean nada más cómo resultó esto para Amy. Que, como les digo, Amy desde niña empezó a reconocerse como un objeto, como un ser ajeno a ella. Y tan ajeno es que, si recuerdan, cuando vemos que está escapando, ella trae un calendario con anotaciones sobre lo que puede hacer cada día acorde a su plan, ¿no? Y hay varias notas que dicen kill yourself. Porque no olviden que el plan de Amy era llevar todo al extremo, o sea, su intención sí era suicidarse y hacerlo parecer un homicidio. Pero bueno, en estas notas no dice kill myself, dice kill yourself, como si fuera cualquier cosa, o sea, como si fuera una tarea más por hacer, como comprar papel de baño, por ejemplo. ¡Qué cañón! Y esto también explica por qué es capaz de autolesionarse hasta el nivel que lo vemos en la película. Amy está súper desconectada consigo misma. Ahora, otra cosa. Los papás siempre ven a su hija como Amazing Amy, no como Amy.
En la película se critica mucho a Nick en las ruedas de prensa porque sonríe, que porque no se ve preocupado, que porque no llora, etc. Pero los papás, güey, nadie habla de los papás. La mamá y el padre de Amy también están presentes en estas ruedas de prensa y ellos están buscando a Amazing Amy, no a Amy. Mientras al pendejo de Nick Dunn lo vemos usando la misma camisa 3 días seguidos, la mamá de Amy luce guapísima, maquillada, con un collarcito de perlas, ropa bonita, porque los papás, de cierta manera, y hasta puede ser algo ya inconsciente dado que llevan años haciéndolo, pero de cierta manera estas ruedas de prensa las usan para brandear la desaparición de su hija, la desaparición de Amazing Amy. De hecho, hacen un sitio web con la finalidad de recabar cualquier tipo de información relacionada al caso y la dirección del sitio es findamazingamy.com. Por cierto, sí existe un libro de Amazing Amy que fue hecho como parte de la merch de Gone Girl. Leí que venía incluido físicamente en el Blu-ray, no sé si en México eso pasó, pero igual lo pueden encontrar en Amazon o eBay por si les interesa. Y hasta que estaba viendo las imágenes de este libro, que la portada es igualitita como lo vemos en la película, me di cuenta que los padres de Amy son psicólogos con PhD, o sea, ¿qué pedo? Los peores psicólogos del mundo. Ok, ya que estamos en el entendido de que si fuiste criado por una madre y padre controladores, tú también vas a crecer siendo una persona controladora, pues entendemos por qué Amy con sus parejas ocupa también esta posición de mujer controladora. O sea, sí, yo soy la cool girl, no estoy siendo auténtica, pero soy la novia perfecta, entonces tú también tienes que ser mi juguete, también debes ser este novio o esposo perfecto. Si yo dejé de ser yo para convertirme en Amazing Amy, entonces tú también tienes que dejar de ser tú para convertirte en la pareja ideal de Amazing Amy. Les decía que la desaparición de Amazing Amy estuvo en el spotlight a nivel nacional y todo el mundo hablaba de ella y la cara de Nick y Amy estaban por todos los noticieros de Estados Unidos, pero algo que me pareció muy interesante es la cantidad de personajes femeninos que aparecen en la película. Está, por ejemplo, la hermana gemela de Nick, la amiga embarazada de Amy, la detective principal que es la que lleva el caso, la mujer que conduce el noticiero y también la mujer que entrevista a Nick, y creo que fueron todas. Pero bueno, estos personajes que independientemente de si aparecen mucho o poco en pantalla, todas ellas son mujeres y jugaron un papel importante en la búsqueda y cobertura de la noticia de Amy. Y esto me parece interesante porque desgraciadamente ya hemos visto como muchísimas veces, y estoy hablando de la vida real, no de las películas, ya hemos visto infinidad de veces cómo una noticia de este tipo tiene una perspectiva totalmente diferente cuando es contada por un hombre. El nivel de empatía que tienen estos personajes por Amy es muestra de una sororidad que solo nosotras entendemos. Por ejemplo, no sé si recuerden, pero cuando están preparando a Nick para la entrevista especial que le hace esta periodista, en el cuarto hay mujeres que son parte del equipo de producción, que la de la cámara, que la de maquillaje y así, y ven a Nick con una mirada de odio genuino, o sea, una mirada de hijo de la chingada. También está la hermana gemela que cuando se entera que Nick tiene un affair con su alumna jovencísima, guapísima y buenísima, la reacción de la hermana es de hijo de la chingada. Es una escuincla. ¿Por qué estás haciendo esto? Y a ver, ¿ustedes creen que si Nick hubiese tenido un hermano en vez de una hermana, la reacción hubiera sido esa? Por supuesto que no. Ahora, ya casi para terminar, hablemos de este speech que se avienta Amy cuando la vemos viva, con lentes de sol, manejando súper tranquila por la carretera y recita este monólogo de la cool girl. ¿Quién o qué es una cool girl? Una cool girl es en lo que en nuestros tiempos conocemos como la pick me girl, o sea, la chica super cool, la que janguea más con hombres que con mujeres, la que actúa todo lo contrario a lo que la sociedad asocia como la feminidad. Es esta chica que tiene actitudes que calificamos más como masculinas, por ejemplo, que ama tener tríos, que da blowjobs, que ama el sexo anal, que está totalmente depilada, juega videojuegos, leer cómics, que eructa, que toma chingos de cerveza y pizza, pero que a la vez está buenísima y que no la hace de pedo. Que ojo, no estoy diciendo que si una mujer hace algo de esto está mal. O sea, de hecho, yo como pizza cada semana y bebo muchísima cerveza y soy fiel usuaria de la Lumea. O sea, claro que es súper normal tener estos gustos, pero lo que está mal es tener esas actitudes solo para gustar al sexo masculino, que las podemos llegar a tener de manera inconsciente, de hecho. Todas estas actitudes para tener un sello de aprobación por parte de ellos porque somos las cool girl.
Dato interesante, este concepto de la cool girl, Gillian, la escritora, lo desarrolló después de ver el personaje de Cameron Díaz en There is Something About Mary, esta película del 98, que por cierto yo tiene fácil unos 20 años o más que no la veo, entonces no me acuerdo de nada, pero de acuerdo a lo que leí, Mary es este personaje que lo único que quiere es un hombre que la lleve a un partido de fútbol, a comer hot dogs y a beber cerveza, y que además cumplía con el 100% de los estándares de belleza. Entonces, cuando Gillian vio a este personaje fue así de, como que esta mujer parece salida del sueño guajiro de un hombre. Entonces, con este monólogo, Amy nos dice que ya está harta de ser la cool girl, que de hecho, fíjense bien, esta persona pasa de ser la hija perfecta a ser la pareja perfecta. Les digo que nunca fue ella, o sea, siempre fue un intento de ser alguien más. Con este personaje, como con otros que ya he hablado aquí, hay este debate de qué tan bueno o malo es presentar a una mujer así, a una mujer psicópata que está dispuesta a llegar hasta el final literalmente por joder al marido. Pero desde mi punto de vista y de muchas personas, claro, el personaje de Amy Dawn nos gusta porque es un personaje construido súper bien y nada superficial como otros que vemos, sobre todo en ese tipo de películas y que logran ser un éxito en taquilla. O sea, acabo de hablar como 20 minutos de todo el background de Amy, de por qué es como es, de su infancia, etc. ¿Cuántas veces hemos tenido esto viniendo de una protagonista cuyo comportamiento no es el ser buena? Ya tengo un episodio de Midsommar, de la mamá de Kevin, de We Need to Talk About Kevin, de Miranda Priestly, por cierto, o sea, ya he analizado ese tipo de personajes, porque para mí es aplaudible que así como hay un Joker o un profesor con obesidad mórbida que no puede levantarse de su sillón, o un niño en un pueblito italiano que ama ir al cine, creo que así como tenemos esta variedad de personajes masculinos que caen en miles de espectros, también debemos tener lo mismo con personajes femeninos. Yo quiero ver personajes femeninos que son exitosas, pero también quiero ver personajes femeninos que son malvadas con una historia compleja como Amy Dawn. Un personaje que nos incite a tener estos debates sobre si lo que hizo estuvo bien o mal y no solo a ser denominada como, la vieja histérica, como despectivamente han sido varios personajes femeninos. Corran a ver Gone Girl para inaugurar este Spooky Season. Está disponible en Netflix. Esta es otra de esas películas que recomiendo ver de noche con el celular muy, muy lejos de ustedes para que no haya ninguna distracción. Muchísimas gracias por aventarse otras de mis notas de voz de más de 20 minutos. Creo que este episodio me quedó un poquitito más largo que los demás, pero es que, híjole, esta película se presta para hablar horas y horas de ella. Neta, si no la han visto, háganlo lo más pronto posible. Así, esta noche, véanla, porque sí se están perdiendo de una historia buenísima. Ya saben, háganme saber qué les parece este episodio, si también aman la película, qué opinan de Amy, o si ya se habían dado cuenta de todo el comportamiento de los papás, cuéntenme lo que gusten. Me encuentran como @créditospodcast en varias redes sociales, pero ya saben, les sugiero Instagram. También acepto recomendaciones de alguna película, personajes, directora para hablar en este podcast. Les repito, @créditospodcast. Como siempre, les recomiendo darles seguir al podcast en la plataforma en la que me estén escuchando y si activan la campanita, les llegará una notificación cada martes cuando un episodio nuevo ya esté publicado. Si encuentran interesantes estos episodios, les agradecería que me apoyen compartiéndolo en todos lados y recomendándoselo a todas las personas que vean. Nuevamente, muchas gracias y me escuchan el próximo martes con el primer episodio especial de los 4 de Halloween que habrá aquí en Créditos Finales. Bye. Mis fuentes fueron el artículo de Scott Peterson publicado en Wikipedia, 11 Thrilling Facts About Gillian Flynn's Gone Girl, The Mental Flaws, Is Gone Girl Feminist or Misogynist? The Time, y el episodio 141, Análisis psicológico de la película Gone Girl de psicofilia. Si dije un dato erróneo, reclámenle a mis fuentes, no a mí. Bye.